Estudiando para compartir, lección número 1, señales que indican el camino. Bienvenidos. Una alegría especial saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena, y qué gusto es saber que este programa está llegando también a otros lugares, un programa con el único objetivo de poder estudiar, de poder estar precisando los puntos fundamentales de la lección cada semana. Aquí en la Asociación del Alto Magdalena, el Departamento de Escuela Sabática, nos gozamos en repasar las lecciones. Entramos a un libro precioso como es el libro de Juan. Vamos a estudiar temas del Evangelio de Juan y bueno, tenemos para ello dos invitados, pero de verdad muy especiales. El pastor Oscar Vergara ya lo conoce muy bien. El pastor Oscar ha estado con nosotros en diferentes programas y de verdad que este servidor está muy agradecido porque usted, pastor Oscar, tiene siempre esa buena disposición de acompañarnos. Dios le bendiga, pastor. Es el pastor del distrito de La Castellana y qué gusto tenerlo ahí. Gracias, pastor Osa, un gusto saludarlo esta mañana y un saludo a nuestros hermanos y amigos que nos ven. Gracias, pastor. Y también tenemos al pastor Luis Carlos Osa. El pastor Luis Carlos Osa es el secretario ministerial de la misión Noroccidente y Boyacá. Pastor, amigo, compañero de muchos años, y qué rico tenerle aquí, pastor Osa. Gracias por sacar su tiempo para estar con nosotros. Sí, pastor, muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Un saludo para todos ustedes. De verdad, pastor, agradezco que me hayan tomado en cuenta. Es un privilegio estar aquí en el Alto Magdalena, que fue el campo de escuela y preparación para el ministerio. Gracias, pastor. Gracias a Dios. A usted gracias, pastor Osa, por acompañarnos, pastor, de una experiencia especial. Y bueno, qué bueno, estamos de verdad muy contentos de tenerles aquí. Hermanos, en este nuevo trimestre vamos a cambiar un poquito la dinámica que hemos hecho acerca de la escuela sabática, pero quiero enfocarme más en esta oportunidad hacia los maestros. Y le voy a preguntar a los compañeros que tienen la experiencia en el ministerio que nos digan cuál es, pastor Oscar, el acierto más efectivo, más grande que un maestro de escuela sabática puede tener, y también cuál sería el error más grande que un maestro puede tener. ¿Qué nos podría decir? Bueno, pastor y hermanos, me parece que el mayor error que puede cometer un maestro de escuela sabática consiste en no vivir aquello que enseña. El mayor acierto, desde mi punto de vista, tiene que ver precisamente con su compromiso con la verdad, de manera que pueda inspirar a los alumnos de su clase. Amén, muchas gracias. Muy bien, pastor. Importantísimo eso, hermanos. Hay que vivir lo que enseñamos. Y pastor Osa, ¿usted qué nos podría decir? Pues yo creo que la mayor equivocación que comete un maestro es, solamente pensar en el sábado como día de su responsabilidad, ¿no? Ajá. Pasar con sus alumnos la lección, eso está bien, pero creo que sería un acierto el hecho de que él tuviera relación con sus alumnos durante la semana. Muy bien. Es que a veces se limita solamente a la hora de la lección y ya no aparecen en escena los hermanos. Entonces, lastimosamente se pierde demasiado campo de acción. Oye, qué bueno, sí, no limitarse exclusivamente, mis hermanos, al sábado y vivir lo que se enseña. Dos consejos puntuales, y déjenme decir un tercero. Yo quisiera aconsejarles, mis hermanos, que jamás un maestro de escuela sabática debería de delegar la responsabilidad de dictar la lección a hermanos que no son reconocidos o líderes que no son reconocidos en nuestra iglesia, porque podemos llegar a causar grandes dificultades en nuestra congregación. Muy bien, vamos a entrar ya ahora sí al repaso de la lección, señales que indican el camino. Y quisiera, compañeros, comenzar pues que charlemos un poquito acerca del ministerio de Jesús, acerca de los discípulos y de la visión que tenían los discípulos acerca de quién era Jesús. Pastor Oscar, durante el comienzo del ministerio de Jesús, ¿los discípulos lo reconocieron claramente o qué entendieron ellos que era Jesús?
Bueno, pastor, pues acabamos de finalizar el estudio del Evangelio de Marcos. Sí. Marcos pues, tiene una forma de redactar la vida de Jesús iniciando con el reclutamiento de los apóstoles. El ministerio de Jesús en sus inicios está marcado por señales o milagros que él hizo. No obstante, el reconocimiento de los discípulos acerca de quién era Jesús vino más adelante. Claro. Las señales, como lo decía la lección ahí en Juan, capítulo 2, versículo 11, pues tenían como objetivo que sus discípulos creyeran en él. Okay. Es decir, que no lo conocían completamente, ¿verdad? O no creían completamente en él como debían hacerlo siendo sus discípulos. Qué bueno. Dijo un texto interesante que quiero leerlo textualmente. Sí, este principio de señales, dice Juan 2:11, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pastor Luis Carlos, hablemos un poquito de esa primera señal que hizo, ese primer milagro. Dice claramente que los discípulos como que no veían en Jesús el Mesías, pero ese primer milagro que se hizo ahí en las bodas de Caná de Galilea fue un milagro muy especial, convertir el agua en vino. Fue un milagro que ayudó a sus discípulos a ubicarse. Bueno, precisamente con la pregunta anterior que se une a esta, sí. El hecho de que los discípulos pues tuvieran problemas en creer en Jesús estaba asociado con la idea tradicionalista de ese tiempo, ¿no? Sí. Definitivamente ellos estaban marcados por una creencia muy, digamos, lejana, ¿cierto? A lo que contenía la profecía respecto al Mesías. Entonces para ellos les fue muy difícil aceptar, ¿cierto? A pesar de que Juan el Bautista dio testimonio, ¿no? Sí, sí. Ahora, acto seguido, el primer milagro que hace el Señor allí en Caná de Galilea, pues ese milagro, que fue en acción, sí. Milagro totalmente, no se puede desconocer, ayudó muchísimo para que los discípulos supieran quién era Él, realmente, sí. ¿no? Sí, porque sí. En esa confusión mental que tenían, por supuesto, necesitaban pruebas, ¿cierto? Para que ellos pudieran asegurarse realmente que Él, el que estaba ahí, era precisamente el Salvador. El Salvador. Es decir, que el Señor hizo eso para reconfirmar a sus discípulos y al mismo tiempo, como lo indica el título de la lección de esta semana, dejó una señal que, bueno, les fuera mostrando el camino, ¿no? Les fuera mostrando el camino. Eso es importante. Ahora, dentro de todas las señales que el Señor hizo, los milagros que Él hizo, hay un elemento fundamental que la lección como que nos lo resaltaba, y era el tema de la fe. El tema de la fe. Es indispensable, compañeros, tener fe para poder creer en lo que el Señor hace y quién es Él, o no, y aceptar lo que Él hace. Indudablemente, pastor, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? Ajá. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesariamente tiene que haber un grado de fe, sí, ¿cierto? Sí. Como la pregunta que usted hace es si es necesaria la fe. Sí es necesaria. Es necesaria la fe. Ahora, pero uno tiene derecho, Pastor Rosa, a tener dudas, tener inquietudes, o no, o como la fe del carbonero. Bueno, yo creo que dudas todos tenemos, ¿no? Sí. Porque pues los seres humanos siempre tenemos espacios que son muy humanos, ¿no? Dudas sí, preguntas desde luego, ¿no? Esas dos cosas se abren como un abanico para nosotros. Así que en el caso de, digamos, yo voy al caso del paralítico allá en Bethesda, ¿no? Sí. El hombre necesitó fe, o sea, el Señor estaría en ese momento esperando fe en ese hombre que 38 años estaba allí ya siendo enfermo. Es más, cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? El hombre entonces dice, pero es que yo estaba aquí todo ese tiempo y no ha habido forma. Todas las veces que lo intento no ha habido forma de llegar allá. Hay algo que es extraordinario y es lo que le dice a Jesús al paralítico, ¿no?
¿cierto? Él le dice, ¿quieres ser sano? Ajá. ¿Quieres ser sano? Y el hombre, por supuesto, él quería, eso era lo que buscaba ahí, 38 años de estar ahí Sí. refugiándose. Pero el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Sí. Y el hombre, ¿cierto? Se declaró a favor de esa declaración y fue precisamente lo que se llama lo que sigue a la fe, que es la acción. Así que las dos cosas, dice el apóstol, ¿no? Fe y obra, ¿no? Porque si nos quedamos en fe Sí, sí, y sí. no obramos, la fe sin obras es muerta, ¿no? Ok, sí, no, perfecto. Es decir, uno, mis hermanos, entendámoslo clara y puntualmente para enfatizárselo a nuestros alumnos, nuestros hermanos el sábado. Una persona tiene derecho a tener dudas en algún momento dado, doctrinales, o bueno, es que una mente finita como la nuestra, entender la mente infinita de Dios es un poquito complicado. Claro que tenemos derecho a tener dudas, pero nuestra fe jamás puede dudar de la existencia de Dios y de su gran deseo de bendecir a sus hijos y de acompañarnos, porque todo lo que Él hizo fue para eso, ¿no? Ahora, el pastor Osa mencionaba, Luis Carlos, ahorita algo muy importante con el tema del paralítico, 38 años enfermo allí. Después el Señor Jesús se lo encuentra en un lugar allá en el templo y le dice algo muy interesante. Yo quiero que Pastor Óscar usted nos ayude con ese tema, porque le dice, mira, no peques más para que no te venga una cosa peor. Pastor Óscar, ¿es la enfermedad, o mejor, es el pecado causante de la enfermedad? ¿O qué tiene que ver allí? Porque algunos dirán, no, mire, esto es el resultado de su pecado y por eso estuvo 38 años en esa condición. ¿Sí tiene eso que ver o no necesariamente? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque la enfermedad es producto del pecado, sí. Es Claro. indudable que cuando el hombre pecó, le abrió la puerta al dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Sí, ¿cierto? sí, señor. O sea que sí hay una relación entre el pecado y la enfermedad. Ahora, no todas las condiciones de enfermedad son producto del pecado. Y eso es importante entenderlo. Creo que en el mismo Evangelio de Juan aparece el relato donde Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Sí. Y sus discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ajá. Y el Señor Jesucristo le dice, no, ninguno de los dos. La enfermedad de él es para la gloria de Dios, o sea, para que el Señor pudiera manifestar su poder en favor de este hombre. Otro caso que lo tenemos en el Antiguo Testamento muy conocido es el caso de Job. Job entró en un proceso de crisis, ¿cierto? Y hablando específicamente de su enfermedad, no fue producto del pecado de Job, porque en el inicio del relato de la historia de Job encontramos una declaración de parte de Dios a favor de Job, Sí, ¿cierto? sí. Un varón recto, ¿cierto? justo. Temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces, no en todas las oportunidades la enfermedad es producto del pecado, pero sí hay relación entre el pecado y la enfermedad. Okay. Sí, Okay. por otro lado, también hay que ver que muchas enfermedades son también el resultado de situaciones hereditarias, ¿no? Congénitas. Sí. Así que tampoco ir a dirigirnos directamente a un resultado de pecado, ¿sí? Porque hay diferentes causas que vienen, a causa, sí, de la enfermedad. La ¿no? enfermedad es Sí. de diferentes, producida por Sí. diferentes formas. Sí, porque es que, pastor, en ese tiempo recuerda que a veces decían, oye, este está leproso, él está ya destituido de la gloria de Dios y él está así porque es un pecador. Entonces, los discípulos, esa pregunta que el pastor mencionaba, ¿quién pecó, este o sus padres? Era porque tenían en la mente, en la cabeza, que era el resultado del pecado. Sin embargo, hay algo importante también que resaltar, que aunque no es directamente, sin embargo, el Señor también nos dice, por ejemplo, que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Muy bien. Y cuando uno no cuida su cuerpo y come lo que no tiene que comer y bebe lo que no tiene que beber y se enferma después,
es porque fue un resultado de su desobediencia. Así es. Así es, ¿cierto? Eso es importante, hermanos, colocarlo en la balanza. No es necesariamente que el niño que nació cieguito o el joven que tiene un problema, una malformación, es que él o sus padres hayan pecado. Pero también hay que tener cuidado porque nuestras desobediencias sí nos pueden traer consecuencias, ¿no? Sí, no, y Elena de White dice que la enfermedad es el resultado de la violación a las leyes de la salud. Muy bien. La violación de las leyes de la salud. Oye, compañeros, ¿hay algún tema aquí en la lección y apreciados hermanos que debemos de tocar con toda precisión? Y el tema es la reacción que tuvieron los dirigentes religiosos en la época de Jesús. Esa reacción. ¿Cómo puede ser posible que ante los milagros que ellos estaban observando, viene el tema del agua convertida en vino? Vieron ciegos ver, vieron hasta muertos resucitar, y sin embargo la reacción es más ira, más odio y deseo de matar a Jesús. Eso nos tiene que a nosotros abrir los ojos y pensar, compañeros, ¿qué es lo que endurece el corazón de un ser humano tanto que no pueda ver la mano de Dios en las obras que hace? Pastor Luis Carlos, ¿qué es lo que hace que un ser humano se vuelva como una piedra ante las evidencias de Dios? Yo pensaba al considerar este punto, ¿no? Sí. Que de igual manera no solamente los fariseos y sacerdotes del tiempo de Jesús tuvieron esa conducta de una reacción negativa contra el Señor, Sí. al ver tanta manifestación, porque vieron demasiado. Incluso ustedes pueden, en el capítulo 11 de Juan, ahí está la resurrección del Señor, que incluso Jesús lloró al ver, no lloró por Lázaro porque iba a resucitar, Sí. lloró era por la forma como ellos estaban tan duros de La incredulidad, ¿no? Sí. Ahora, hay en la Biblia una parte donde dice que Jehová endureció el corazón del faraón. Ajá. ¿No? Entonces, alguien puso este ejemplo, ¿no? El barro, si al fresco, se endurece cuando el sol da directamente a él, ¿no? Sí. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué estaba tan duro el corazón de ellos? Primero que todo, porque Jesús no llenaba las expectativas de los dirigentes de esa época. Ajá. Y en segundo lugar, porque ellos estaban alejándose periódicamente de Dios. Sí, Entre sí, más sí. se aleje uno de Dios, más se endurece el corazón, ¿no? Eso nos puede pasar hoy en día, Pastor Oscar, es decir, un ser humano puede llegar a volverse como una piedra ante las evidencias del amor de Dios. Claro que sí puede pasar, porque al ser humano que se aleja de Dios y de su palabra, de su voluntad, le es propio el orgullo, le es propia la autosuficiencia, le es propio los prejuicios, tener expectativas que son incorrectas. Claro que sí, nos puede ocurrir eso. El legalismo y la tradición era el problema de los fariseos. A mí me llama la atención muchísimo, creo que lo mencioné en alguna oportunidad antes en este programa, es el hecho de que, y ahora tenemos el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 3 viene uno de los principales de la sinagoga. Era un hombre que era estudioso de la Escritura, conocedor de la palabra. Y se le acerca a Jesús de noche, como dice el relato, y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está. Si Dios no está ahí. ¿Sí Claro. o no? O sea, Nicodemo habla en plural. Esto me hace pensar que no era el único de entre los maestros de la ley que Ajá. sabían que Jesús efectivamente era venido de Dios. Pero aunque muchos tenían esa misma percepción acerca de Jesús, estuvieron también muchos de ellos dispuestos a no aceptar que lo que él hacía era de parte de Dios, era un llamado a la fe, porque tenían temor también a perder el poder y la influencia sobre el pueblo. Esos eran los temores que ellos Claro. tenían también. Entonces es ese tipo de prejuicios y de egoísmo, intereses personales, fueron, entre otras cosas, porque es la convergencia de varios factores. Sí, sí, sí. Y la convergencia combinada, ¿no?, de varios factores, lo que impide que estos abran su corazón a mirar en Jesús al Salvador. Es decir, pastor, que todo eso puede llegar a suceder, que un ser humano
se endurezca de tal manera y cometa el pecado contra el Espíritu Santo. Exactamente. Eso es, ¿cierto? El pecado Sí. contra el Espíritu Santo es rechazar, 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 endurecer su corazón de una manera constante. Sobreponer mis expectativas, mis prejuicios, mi forma de ver a la voz clara del Espíritu Santo que me habla. Importante eso. Cuando Sí. el pastor Oscar habla acerca de que ellos, bueno, vieron tanta manifestación del poder de Dios en Jesús, en la última parte del ministerio del Señor, Sí. allí en el pleno juicio ellos le dicen a Jesús, no te condenamos por alguna cosa buena que hayas hecho, sino que siendo hombre te haces pasar por Dios. Eso fue lo que despertó su espíritu, bueno, así de lucha contra de lucha. Ya vamos para allá, pero permítame antes de llegar al tema de la divinidad, Pastor Rosa, que es muy importante, quiero preguntarle algo que ellos se fastidiaban mucho, era cuando veían que Jesús sanaba en sábado. Hacía las señales, las hacía en sábado, ¿cierto? Los milagros los hacía en sábado. Pastor, ¿cuál era el problema de sanar en sábado? Y hoy en día, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer en sábado? Porque hoy en día la gente, en la hermandad, muchos hermanos adventistas están tan confundidos con el tema de qué es lo oportuno y qué es lo que no se debe hacer en el Santo Sábado. Bueno, la regulación de los sectores religiosos de tiempo tenía que ver digamos, con normas, Sí. digamos, con situaciones que ellos habían añadido al sábado, ¿sí, no? O sea que el sábado ya se convertía en una carga, no en una delicia, ¿no? Entonces, a ver, sanar el sábado, o sea, se trataba de algo bueno, ¿no? Claro. Ahora, la situación, digamos, en el caso del paralítico no era una situación de emergencia, es el asunto de ellos, ¿no? Es decir, esto no es una emergencia, es un asunto que no se debía haber hecho en sábado. Si ya se había aguantado 38 años, que se aguante un día más. Qué tristeza, pero ese era el criterio de ellos. El ¿no? asunto que los puso celosos fue que el Señor le dijo al paralítico, y él después lo menciona, pero si aquel hombre me dijo, cargue la cama y no tengo problema, él me lo dijo. Ese fue el problema, eso claro. fue lo que les ardió pues en su corazón. Sí. Pero lo que debe hacerse en sábado, dice el Señor, se debe hacer todo el bien. Eso lo tenemos nosotros los adventistas muy claro, ¿no? El asunto que se complica es, y a veces se me complica mucho leer el texto, pastor, en Isaías 58, 13 y 14, ¿no? Ajá. Cuando allí el Señor dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Ahí vienen unas cosas que a nosotros nos parecen difíciles. Usted recuerda, pastor, de un profesor, pastor Daniel Scarone, Ajá. que decía que en Alemania, no sé si fue en Europa, allá los adventistas juegan el fútbol el sábado. Y entonces, para diferenciar la solemnidad de ese día, entonces no cantan el gol. Ay, Señor bendito. Sí, alguna vez lo escuché. Sí, lo escuché en alguna oportunidad. Entonces, Pero realmente, pastores y hermanos, por favor, si hay algo que nosotros tenemos que tener hoy en día muy claro, es que el día del Señor es tan santo como en el tiempo de Jesús y antes, y que hay que obedecer, que hay que guardar. Todo lo que nosotros hagamos debe tener la tendencia en el día del sábado a glorificar su nombre y a entrar en relación con Dios. Porque alguien podrá decir, hacer el bien. Pues para alguien hacer el bien es ir a trabajar. Estoy haciendo bien también. No, y realmente no es ese el objetivo. El objetivo es adorar a Dios y relacionarnos con Él. Pero quisiera ya ahora sí tocar el tema que el pastor nos mencionó hace un momento, y voy a leerlo textualmente. Pastor Oscar, ayúdanos con esto. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 18, dice lo siguiente: por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebraba el sábado, según ellos, ¿no?, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pastor Oscar, ¿Jesús era Dios o no es Dios? ¿O en ese tiempo sigue siendo? ¿Cómo podemos nosotros hablar de la divinidad de Cristo? Pues pastor y hermanos, indudablemente Jesús es Dios y tenemos evidencias de sobra en las Sagradas Escrituras. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿no?, allí donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, era Dios.
más adelante en el versículo 14 dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí. Es el testimonio de Juan, no es solamente ese pasaje el que asegura que Jesús es Dios, como una evidencia que tenemos en las Sagradas Escrituras. En Filipenses capítulo 2 y el versículo 6, el apóstol Pablo también describe a Jesús como él siendo en forma de Dios. No ¿cierto? estimó. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera, etcétera. Ahí se menciona también que Jesús no fue Dios solamente cuando vino en forma humana, sino que desde la misma eternidad Él es Dios y para siempre es Dios, ¿no? Amén. Colosenses 2:9 también dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Y ese texto afirma que Jesús mantiene esa plenitud siempre. Siempre es Dios. Pues él no ha dejado de ser Dios, ¿verdad? Era, es y será por siempre Dios. Hay otro pasaje, pastor, Sí. Hebreos 13:8, yo traje el listadito aquí, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos. y por los siglos, ¿no? Así que la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina de Jesús es eterna, es desde siempre y para siempre, ¿no? Jesús mismo lo declaró en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, ¿no? El principio y el final. Claro, bueno, para ese tiempo la mente de esas personas Sí. estaba suscrita al hecho de que Jesús no presentaba pruebas de, digamos, así físicas, ¿no? Sí, sí. De su de divinidad. sino de humanidad. Ajá. Es más, lo decían, pero podrá salir algo bueno de Nazaret. ¿O sí? Sí. ¿No? Sí, Otro, sí, sí. pues este es el hijo del carpintero. Sí. ¿Sí, no? Conocemos sus hermanos, su familia, no puede ser el Dios, el Mesías. Entonces se cruzan varias cosas allí que impiden que ellos acepten al Señor, pero las pruebas y las señales y milagros no podían otra cosa que negar esa... O sea, Jesús presentó pruebas fidedignas de su divinidad, ¿no? Tanto a los discípulos, porque ellos, ¿me entiende? El mismo Pedro, en el momento cuando el Señor hizo el milagro allí en el mar, y también cuando la transfiguración, ellos se dieron cuenta de la... Claro. Pero mire que a última hora, en Hechos capítulo 1, ellos están pensando, Señor, ¿restaurarás para este tiempo a Israel? O sea, mire la tradición Sí. como marcaba a los discípulos y por supuesto pues a los líderes en ese tiempo. No era posible que Jesús fuera Dios. No era Ok. posible. Hermanos, puntualizando el tema, Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Su divinidad fue claramente revelada, no tanto por sus milagros, porque realmente los milagros es más por lo que él mismo, su esencia. Cuando le preguntaron en algún momento, es que ¿quién dices que eres? Yo soy el que soy. Es decir, él mismo utilizó la declaración divina para hacerse mostrar. Y cuando los discípulos mismos le preguntaron, ustedes me llaman Señor y Dios, y bien hacen, no solamente soy maestro, soy porque lo soy. Entonces él mismo demostró que realmente era Dios. Eso es muy importante y siempre lo será, siempre así va a ser. Pero Pastor Oscar y Pastor Luis Carlos, hablemos un poquito, porque el tiempo va corriendo, pero ¿son las señales y los milagros lo que nosotros debemos de aferrarnos a ellos para asegurarnos de que vienen de Dios, un mensaje viene de Dios porque hay señales y milagros, o tenemos que tener cuidado con eso? Bueno, pues los milagros no necesariamente son la evidencia per se de que quien los realiza es divino. Okay. No, porque sabemos que el enemigo también puede presentarse como ángel de luz, hace señales, hace prodigios. De hecho, Apocalipsis 13, anticipándose a lo que tendrá que vivir el pueblo de Dios, señala que habrá prodigios y milagros. Okay. Así que los milagros no pueden ser ese elemento, ese indicador de que
de que quien los realiza es Dios. No, no es por allí el tema. Sin embargo, Jesús hizo milagros, su pueblo hará milagros también, nosotros haremos milagros, y eso es algo muy importante de entender, ¿no? Sí, lo que yo pues aplico es en el sentido de que algunos consideran que el hacer milagros, ¿cierto? Es como una evidencia acerca del pueblo de Dios. Y ahí sí es un problema, porque dice la Escritura que Satanás es capaz de hacer el fuego del cielo, ¿no? O sea, no es una prueba realmente tangente acerca de... Tendríamos que irnos, pastores, a lo que dice el Señor, a la ley y al testimonio también, ¿no? Porque si no, no les ha amanecido así, hagan cosas también por allí. Pero un par de preguntas para terminar. Pastor Luis Carlos, Pastor Rosa, ¿es más fácil levantar un paralítico físico o un paralítico espiritual? ¿Qué es más difícil hacer? Porque Jesús levantó al paralítico, ¿no? Pero hoy en día, ¿será que también hay paralíticos espirituales que necesitan ser levantados? Bueno, yo me considero uno de esos, ¿no? Bueno, yo apliqué esto a la experiencia de aquel paralítico que fue bajado desde el techo, ¿sí, no? Sí. Cuando el Señor fue a la línea que demarcaba su problema, entonces le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, la lucha de ese hombre era una lucha interior. Y bueno, y eso fue un asunto allí polémico, porque los que estaban allí dijeron: ¿quién es este que perdona pecados, y el único que perdona pecados es Dios? Entonces, cuando Jesús les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, ahí es donde se aplica. Jesús dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Sí? Claro. Entonces, aunque el sanar una persona enferma psicológicamente es un asunto muy delicado, muy difícil, ¿no? Pero no es algo que sea imposible para Dios. Dios puede hacerlo. Amén. Claro, absolutamente ¿cierto? todo, ¿no? Dios puede transformarnos. Sí, es decir, que a una enfermedad física, pero también en la parálisis espiritual, puede ser, mis apreciados amigos y hermanos, sanada por el poder y la misericordia de Dios. Eso no tiene que caber duda en ello. Vamos cerrando la lección, Pastor Oscar, y me gustaría que usted nos dijera qué texto los maestros no deberían de dejar de estudiar esta semana. Para mí el pasaje que debe servir como de marco para el estudio de esta semana es Juan 5:39. Juan 5:39. Sí, donde dice, en la Reina Valera dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me parece que ese pasaje es clave, sobre todo en este contexto del capítulo 5, que arranca precisamente con la sanidad al paralítico, ¿cierto? Ese relato, decía la lección, no toma más que algunos versículos, pero la explicación de Jesús en torno al cuestionamiento de los fariseos es amplia. Sí. Y nos permite ver por qué Él hacía los milagros y cómo Él se mostró como hijo del Altísimo, ¿no? Entonces, Él dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes saben que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí, ¿no? Entonces, me parece que es clave, Juan 5:39. Juan 5:39. Pastor Rosa, ¿usted cuál recomendaría? Bueno, yo le coloqué atención a este texto que aparece en San Juan 4:48. ¿Cómo dice, pastor? Donde Jesús le dice aquí al funcionario, le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, estamos en una época donde la gente, digamos, forma su fe a partir de un milagro. Y bueno, podemos correr el peligro de que Satanás también, haciendo milagros, nos desvíe del camino. Claro. Entonces, yo creo que la fe, ¿cierto? Y nuestra confianza debe ser depositada solamente en Dios. Así no veamos un milagro. Bueno, yo digo que Jesús hizo muchos milagros y señales. ¿Cuántos milagros hizo Juan? Juan el Bautista. ¿Cuántos? Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sí. ¿Entiende? Entonces, no vayamos básicamente a pensar, y vuelvo a la pregunta de anterior, que lo básico para una iglesia es hacer milagros. Y alguna vez oí, Pastor César y Pastor Osquita, que alguien dijo: en la iglesia adventista sí se hacen milagros.
Claro, la transformación de vidas, eso es un Por milagro. supuesto, claro que sí. Entonces, ese es básico para mí, ¿no? La fe no está fundamentada en ver hechos sobrenaturales. Yo creo que, pastor, usted tuvo el texto ahí muy bueno, dice escudriñar las escrituras. La escritura es nuestra base. Amén. No tenemos Así más es, otra cosa así para es. donde Ok, muy bien, pastores. Pastor, ¿cómo resumiría la lección? Porque vamos allá a puntualizar cuál es el punto central de la lección, señales que indican el camino. Bueno, yo creo que el pensamiento clave allí es que las señales milagrosas que hizo el Señor Jesucristo y que están registradas en el Evangelio de Juan revelan la divinidad del Señor Jesucristo y son un llamado a una fe profunda en Él como el Hijo de Dios. Ok. Pastor, ¿os algo más que agregar? Bueno, yo resumí la lección con esto. Una señal, un milagro no es un referente fundamental de mi fe en Dios. Son solo hechos y evidencias del poder de Dios, pero están supeditados al criterio y la voluntad de Dios. Y yo veo allí a Eliseo, ¿no? Eliseo era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero Sí. murió enfermo. Sí. Está bien. ¿Qué tal si Eliseo enfermo se supedita solamente o se limita solamente a ver un milagro y no lo ve? Entonces, ¿dónde su fe? ¿A dónde está su fe? No, él simplemente aceptó la voluntad de Dios. Dios pudo haber hecho un milagro en la vida de Eliseo, pero no lo hizo. Pero sin embargo, siguió insistiendo en su confianza en Dios. Muy bien. Pastor Oscar, Pastor Luis Carlos, Dios les bendiga. Muchas gracias, de verdad muy Pastor, amables. Gracias por sus aportes. Apreciados hermanos, muchas gracias por su atención. Comenzamos el libro de Juan, comenzamos con las señales que marcan el camino y qué importante, de verdad, que todos podamos enfatizar lo que hemos estudiado. Recuerden, todas esas señales, todos esos milagros lo identificaron a nuestro Señor Jesús como lo que Él realmente era y es nuestro Dios, su divinidad, y marcaron la pauta para que tanto los discípulos en el tiempo de Cristo como nosotros también podamos seguir el camino hasta cuando el Señor nos muestre que ya regresará por su iglesia, por su pueblo. Este ha sido, mis apreciados amigos y hermanos, la primera lección de este trimestre y de verdad que ha sido una alegría estar con ustedes en Estudiando para Compartir. Les mandamos un abrazo cordial y esperamos que el Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muy amables. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Pastor, bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Gracias.